La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la presentación del libro Juicio Oral Penal, Prácticas y Técnicas de Litigación, que será moderado por la maestra Carla Ivonne Vázquez. Comenzamos. Muchísimas gracias, Carmen. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación, del doctor José Luis Eloy Morales Brandt. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de esta facultad, y por supuesto a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, quien es coordinadora de este evento y a quien le daré el uso de la voz. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, tengan todos. Pues primero agradecer al doctor Raúl Contreras, director de la facultad, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, como bien señalaba la maestra Carla Vázquez. Y bueno, la presentación de un libro siempre es un acontecimiento de gran interés y especialmente para la División de Estudios de Posgrado, tener la oportunidad de presentar esta obra del doctor José Luis Eloy Morales Brandt es un motivo de gran satisfacción y es el motivo que hoy en esta tarde nos encontramos reunidos. Esta obra será comentada por el maestro Arturo Luis Cosío Zazueta, quien es director del Seminario de Derecho Penal, es un distinguido catedrático de la universidad. Maestro, muy buenas tardes. Por el maestro Luis Bolívar Reale Aviña, defensor público federal, y por la maestra Diana Gabriela García Zamudio. Este libro realmente resulta de gran interés para todos los estudiosos y operarios del derecho y pues es motivo de beneplácito para todos nosotros, los que nos encontramos inmersos en el mundo de la ciencia jurídica. No quiero ocupar tiempo, quitarles en este caso oportunidad a los comentaristas de disertar sobre la obra y al propio autor que nos dirija algunas palabras sobre la misma. Y únicamente me resta felicitar al autor por esta obra que nos brinda, por que sin duda es fruto de su trabajo de investigación. Doctor, muchísimas gracias, doctor Eloy Morales Brandt. Y bueno, y en este caso quedamos atentos a los comentarios de cada uno de los profesores que han sido invitados a comentar esta obra. Adelante, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente las palabras de la jefa de División de Estudios de Posgrado, la doctora Fernández Ruiz, por abrir este espacio y por permitir que exista esta vinculación entre diversas universidades. Muchísimas gracias, doctora. Bien, es momento de presentar a la doctora García Zamudio, quien será la primera en comentar esta obra. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Penal por el área de posgrado de la propia universidad, especialista en Juicio Oral y Procedimiento Penal, maestra en Ciencias Penales, doctora en Derecho Penal y postdoctorante con especialidad en Género y Derecho Procesal Penal. Coautora de la Guía de Estudios de Asignatura de Juicios Orales en Materia Penal y del libro Juicios Orales en Materia Penal de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Primeramente, bueno, pues no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por abrir las puertas de esta importante institución educativa para celebrar este tipo de eventos que tienen como finalidad pues, el difundir conocimiento que conlleva el crecimiento de todos y todas. Así también quiero agradecer al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la institución, y a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado de esta máxima casa de estudios, quien me invitó y también por comprometerse en apoyar y organizar eventos de fomento a la cultura. Es un honor para mí compartir esta tarde con todos los presentes, porque hoy es un gran día. Principalmente es un gran día para el doctor José Luis Eloy Morales Brandt, a quien quiero felicitar profundamente por la creación de su obra, misma que lleva de título Juicio Oral Penal, Práctica y Técnica de Litigación. No me queda duda, doctor, que esto conllevó para usted
muchísimas horas de trabajo, investigación, sacrificio, con la finalidad de compartir su conocimiento de manera amplia y todas sus experiencias en materia procesal penal. Toda esta implementación del nuevo sistema de justicia, la realidad es que nos ha llevado desde las reformas de 2008, que aunque usted bien cierto dice que el sistema oral no es propiamente a partir de las reformas, pero la realidad es que para muchos de nosotros, pues empezamos a conocer este sistema y nos llevó a estudiar, a prepararnos día con día, seguir las reformas, y no solamente en materia procesal penal, sino todas aquellas reformas que de alguna manera iban relacionadas con el sistema de justicia. Empezamos a romper paradigmas, empezamos a ser cómplices y tal vez en algunas ocasiones ser duros críticos del proceso y de su implementación. La realidad es que creo yo que para poder llevar la implementación de un sistema, inclusive de hacer valer una ley, tenemos que comenzar por conocer los orígenes de por qué fueron creados y cuál es el objeto. De lo contrario, pues pasa lo que muchas veces sucedió, ¿no? Que conocemos las etapas, pero si no entendemos el por qué, el origen, de dónde viene y cuál es el objetivo de su creación, la finalidad es que dejamos de cumplir precisamente con el objetivo. Y es precisamente la obra del doctor Morales que nos introduce al tema del proceso penal de una manera tal que nos permite comprender el porqué de su existencia, iniciando con la comparación del proceso europeo y americano, así como la importancia de su aplicación, con apego al respeto a los derechos humanos. Y bien dice, y me permito citar, doctor, de su obra, que usted dice, el garantismo penal se traduce en la tutela de aquellos valores o derechos fundamentales cuya satisfacción, aún contra los intereses de la mayoría, es el fin justificador de los mecanismos de control social formalizados, entre ellos el sistema de justicia penal. El garantismo penal implica el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana de todo involucrado en el derecho punible y acerca la posibilidad de una justicia penal en que goce del pleno respeto a sus derechos fundamentales, basándose en el derecho penal mínimo. Y efectivamente, hablamos de un derecho penal garantista. Sin embargo, usted bien hace mención de muchos puntos importantes que son algo que de alguna manera nos incomoda a los que creemos en este sistema de justicia. Por ejemplo, ¿qué pasa con la implementación de la prisión preventiva, ¿no? Aquella figura de la medida cautelar de prisión preventiva que entendemos que de manera excepcional se tiene que aplicar. Y entonces conocemos que aplica en delitos graves, cuando existen datos de prueba suficientes que acrediten que la persona se puede sustraer de la justicia, o bien también que ponen en peligro a las personas o las partes dentro del proceso penal, ¿no? Como la víctima y el ofendido. Sin embargo, nos topamos con una situación de que se empieza a incrementar el catálogo de delitos graves y entonces esa parte de excepcionalidad se empieza a disminuir cada vez más. Aunado que muchas veces cuando hablamos de una situación o de un proceso mediático, ¿no? Donde la sociedad hace muchísima presión, a veces se aplican la medida cautelar de prisión preventiva cuando ni siquiera debería de aplicarse. Y algo muy importante, ¿no? Que menciona, ¿qué pasa con este tema de la aplicación de la prisión preventiva? Si consideramos que para ser vinculados a procesos se necesita un estándar mínimo de que exista la probabilidad de que se participó o se cometió ese hecho que la ley señala como delito. Y que finalmente, si después de pasar 6 meses, 1 año, hasta 2 años de prisión preventiva, pues resulta que se dieron cuenta de que la persona es inocente. ¿Quién le repara el daño? ¿Quién le repara aquello que vivió en esa prisión preventiva donde su libertad, que es un derecho fundamental, pues se ve privado, ¿no? ¿Y qué pasa con el daño ocasionado a la familia? Ese es un punto muy importante. Entonces, si cada vez empezamos a dejar de ver la finalidad por la cual se aplica de manera excepcional la prisión preventiva, es precisamente cuando empezamos a perdernos en esa objetividad por la cual no solamente existe este proceso penal acusatorio, ¿no? Sino algunas figuras procesales que aplican, dejamos de ver la finalidad por la cual existen y precisamente se deben de aplicar en determinadas circunstancias. Bien dice el doctor, esta prisión preventiva se opone al principio de presunción de inocencia y efectivamente dejamos de hablar de un principio de presunción de inocencia para hablar entonces de un principio de culpabilidad, aunque tú no hayas sido llevado a juicio y que no hayas sido vencido, ¿no? Y que exista una sentencia condenatoria en tu contra. Entonces es contradictorio precisamente al principio de presunción de inocencia. El doctor en su obra no solamente nos habla de poder entender, ¿no? El por qué
la creación, entender con otros países cómo se aplica y cómo existe este principio, este procedimiento penal acusatorio, sino además habla de los principios rectores, ¿no? Establecidos en el 20 constitucional, nos lleva de una manera tal a entender el proceso, porque habla del origen, por qué, nos habla de los principios rectores establecidos en el 20 constitucional, hace un análisis de cada uno de ellos, habla de sujetos en el proceso penal, ¿no? Habla de, no sé ustedes, pero habla de la parte de la objetividad y el deber de lealtad, que es algo que yo de verdad batallo mucho, principalmente con las autoridades, Ministerio Público, donde yo he tenido asuntos donde ni siquiera tienen elementos para generar el acto de molestia y citar a una persona a la audiencia inicial. Y cuando llegas tú a ver una carpeta de investigación, te dice que pues a ver cómo le hacen, yo ya lo decidí y así lo quiero hacer y ya nos veremos en la audiencia. De manera personal he tenido asuntos donde de manera lamentable ni siquiera hay elementos del delito para llegar a la audiencia y que efectivamente el juez le diga al representante de la sociedad que no hay elementos del delito, que no tenía razón de haber llevado a una audiencia inicial y que lo invitaba a que retomara sus estudios porque esos eran temas de los primeros semestres de la licenciatura. Imagínense ustedes, ¿no? A ese nivel donde tenemos que hacer conciencia de qué estamos haciendo como operadores, como litigantes en la implementación de este sistema. Y bueno, el doctor Morales nos lleva a cada una de las etapas del proceso, a entenderlas, a conocerlas, a saber qué se va a desarrollar, ¿no? Desde la etapa de investigación inicial, habla de la etapa intermedia, habla de la etapa de juicio, y muy interesante porque no solamente te lleva a entender las etapas, sino que te da guías para poder desarrollar y saber cómo se desarrolla una audiencia. La verdad es que es un libro verdaderamente completo, de muchísimo tiempo de trabajo, me queda clarísimo. Habla de la importancia de la integración de la teoría del caso, esa parte estratégica que nos va a permitir verdaderamente llevar una defensa técnica y adecuada a través de poder relacionar la teoría del caso de acuerdo hacia dónde van nuestros interrogatorios, cómo se va a organizar la prueba, cómo se debe de estructurar y entender verdaderamente por qué es una parte estratégica en el proceso penal. Nos habla y nos establece, nos explica la diferencia entre prueba, medios de prueba, del manejo de la prueba, habla de la forma de terminación anticipada del proceso, ¿no? Y ahí, bueno, pues hace también un análisis de qué pasa con el procedimiento abreviado, ¿no? ¿Qué pasa en donde tú no te puedes autoincriminar? Y además, dicen, la confesional no es la prueba reina ya, y no es una confesional, pero tú tienes que aceptar el hecho por los hechos que se están vinculando al proceso. Y luego entonces, pues muy seguramente se hace acreedor una sentencia condenatoria. Y él hace un análisis precisamente de este procedimiento abreviado, todo de una manera muy interesante. Habla de las salidas alternas, habla del acuerdo reparatorio, y yo aquí creo que sería algo muy bueno poder hablar un poco más de los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos bien. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es posible si lo que yo quiero es que la persona pague por lo que hizo? Pues me estás hablando de una manera pacífica de solucionar el conflicto. Creo que debemos de enfocar un poco más el estudio a eso y poder introducir estos temas en este tipo de obras, porque de verdad nos cuesta trabajo entenderlo. Mucha gente aún no lo entiende, ¿no? Confunde la venganza con la justicia y cree que la mejor forma es a castigar a la persona que cometió un delito, cuando en realidad ni siquiera entendemos el por qué sucedieron los hechos. Creo que es una oportunidad, obras tan importantes como esta, agregar este tipo de temas para entender de que es muy importante hablar de la reestructuración del tejido social, hablar de los círculos de paz y hablar de que muchas veces es muy importante poder entender lo que sucedió para poder sanar lo que nos está pasando, ¿no? Entonces creo que es un tema que deberíamos de considerar, ¿no? En un futuro. No obstante, de lo que habla el doctor, empieza a abarcar también lo que son los recursos, habla de los recursos, habla del juicio de amparo, y al final nos habla de casos prácticos que sin lugar a duda yo los voy a trabajar con mis alumnos. No solamente son interesantes, sino que nos permite poder aterrizar todo lo que se ve en la parte del proceso. Nos permite aterrizar y poner en práctica lo que el doctor nos dice de cada una de las etapas, nos permite poder poner en práctica la guía que él establece para el desarrollo de cada una de las audiencias en esos casos prácticos, y yo siempre he considerado que la mejor forma de aprender es ver, oír y hacer. El maestro agrega un CD
donde además de todo eso agrega un CD, donde nos da una serie de legislación, ¿no? Que nos permite relacionarlo y que podemos utilizarlo en todos los temas que se ven en el sistema procesal. Me atrevo a decir que la obra del doctor Morales es un libro, uno de los libros más completos en materia procesal penal que yo he visto, por lo que es una gran aportación para quienes somos estudiosos del derecho, para los litigantes, para los operadores del sistema procesal penal y para los académicos. La verdad es que, doctor Morales, esta obra para mí, creo, hoy podría decir que será mi apoyo en la consulta de diversos temas del proceso penal, porque coincido con usted en muchos puntos que refiere en su obra. Me parece que su visión humanista me permite tener una perspectiva diferente del sistema procesal penal, de lo que es la justicia, y me atrevo a hacer referencia a lo que en algún momento mencionó el doctor Raúl Carrancay Rivas, un doctor muy querido por muchos de nosotros, quien él manifestó y dijo: los procesos no fracasan, fracasan quienes los implementan. Y el problema del derecho penal y del sistema penal es que se ha deshumanizado. Por lo que el libro que hoy presentamos, me parece, nos permite entender de la necesidad de hacer las cosas de manera diferente. Aún no es tarde para ello, pero creo que el primer paso es conocer y entender el proceso, los fines de su creación y su implementación, la necesidad de un cambio real y el respeto a su aplicación para que no sea un esfuerzo fallido. Esta obra nos da la pauta para ello. Doctor Morales, lo felicito profundamente por esta gran obra y déjeme decirle, no sé si sea una información correcta o no, pero algunos alumnos me dijeron, porque estuvo promoviendo su libro, me dijeron que ya estaba agotado. No sé si eso sea cierto, pero si fuera cierto, enhorabuena, y si no es cierto, muy pronto lo estará. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, querida doctora García Zamudio, por estas reflexiones que ha dado sobre la obra. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos en la pasión del derecho penal y me parece que ha sido muy puntuales de esas observaciones que ha manifestado respecto a juicio oral penal, práctica y técnicas de litigación. Muchísimas gracias por también aceptar participar en este evento. Es el turno. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es el turno ahora de escuchar al maestro Luis Bolívar Real Paviña, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal con mención honorífica por la propia universidad y también es egresado de la maestría por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como tiene una especialización por parte de la Defensoría Pública Federal y actualmente es defensor público. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer la invitación al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la propia institución, a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa del Departamento de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por la invitación a la presentación de este libro. Muchas gracias también pues a la maestra Carla también por esta invitación. Y bueno, pues primero que nada felicitar pues al autor, al doctor José Luis Eloy Morales Brand por esta obra, por este libro que, como ya lo había indicado, pues la maestra Diana, es una joya, ¿no? Y es una joya en relación pues al proceso penal acusatorio que hoy estamos viviendo, que ya es una realidad, que es una actualidad ya en todas las sedes judiciales. Y bueno, pues yo cuando tuve en la mano este libro, cuando leí el título, que es Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación, yo pensé y me imaginé que nos iba a hablar en relación únicamente a la etapa de juicio. Eso es lo que yo me imaginé, pero una vez que abres el libro y una vez que empiezas con la lectura, te das cuenta que no solo es la etapa de juicio, sino que aborda absolutamente todo el proceso penal acusatorio. Y esto es magnífico porque cuando uno empieza esta lectura y va avanzando en relación pues al desarrollo de la obra, nos damos cuenta y nos percatamos que aborda y desarrolla perfectamente todos los temas del sistema penal procesal acusatorio. Y bueno, no me voy a detener en los inicios de la obra. Sabemos que pues son las bases del sistema y va avanzando propiamente en las partes, propiamente pues en diversos temas, la investigación, y me quisiera yo enfocar a la audiencia inicial, ¿no? ¿Y por qué me enfoco a la audiencia inicial? Bueno, pues
porque yo soy operador jurídico, ya desde hace poco más de 4 años que me ha tocado ser operador jurídico desde la parte de la defensa. He sido defensor público en la Ciudad de México, actualmente soy defensor público federal, y bueno, me ha tocado celebrar infinidad de audiencias iniciales. Y una vez que el autor entra al desarrollo de la audiencia inicial, bueno, pues encontramos el desarrollo propiamente del control de la detención, desarrolla la imputación, desarrolla el tema de cuándo debe declarar el imputado, y entra a la vinculación a proceso o solicitud de vinculación a proceso, en donde pues además de enseñarnos y definir qué es cada segmento procesal, pues además también nos arroja criterios jurisprudenciales, tesis que nos van a apoyar también pues a entender los segmentos procesales, y esto también pues es muy valioso, ¿no? No solo nos define, sino que también nos da herramientas en estos temas de tesis y jurisprudencias, que lo veo pues bastante positivo. Y bueno, pues estaba yo leyendo esta parte en relación a la vinculación a proceso, y yo coincido perfectamente con la postura que tiene el autor en relación a la reclasificación que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el autor fija su postura y establece esto atenta contra el principio de imparcialidad, y lo comparto totalmente. Ahora tenemos una tesis que se emitió hace poco en relación a que puede reclasificar el juez de control en perjuicio del imputado, ¿no? Y bueno, pues aquí el autor fija su postura y establece la reclasificación de ningún modo puede darse o puede ser tenerse como válida, ¿no? Hace una fuerte crítica a la reclasificación, no solo en la audiencia inicial en el segmento de vinculación al proceso, sino también establece que esta reclasificación, que se va dando en varias etapas, inclusive en la parte final, que son los alegatos de clausura, pues emite esta opinión y establece que definitivamente pues no debería por qué tener oportunidad la Fiscalía de reclasificar la acusación en los alegatos de clausura, postura con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y postura que además yo también tomo diariamente en mis audiencias, ¿no? También más adelante retoma el tema de las medidas cautelares, nos habla de las diversas medidas cautelares que existen, que son las medidas cautelares, y aquí habla respecto de un tema que ya tocó la maestra Diana en relación a la prisión preventiva, y vuelve a hacer una crítica muy fuerte a la prisión preventiva, vuelve a fijar su postura en relación a que esta prisión preventiva parece que está haciendo pues la regla, no la excepción, y que evidentemente viola el principio de presunción de inocencia. Y me llamó la atención que hace alusión al profesor italiano Vincenzo Mancini, y que hace referencia a este profesor italiano cuando este profesor llamó la atención con 2 preguntas vitales, ¿no? La primera pregunta, de qué inocencia se trata, ¿no? Hablando de la prisión preventiva oficiosa, cuando esta pues se impone sin un debate, a lo mejor cuando es oficiosa, ¿no? Y la segunda pregunta que también retoma el autor haciendo referencia a Vincenzo Mancini, ¿por qué no se aplica el principio con todas sus lógicas consecuencias, ¿no? En este sentido también coincido y comparto con el autor el tema de la prisión preventiva, ya sea en su modalidad de oficiosa o en su modalidad justificada, en relación a que en este sistema penal acusatoria debería ser la excepción, no la regla. Y bueno, ya vimos, ¿no?, la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que autorizó el Congreso de la Unión y que reformó pues diversas leyes. Pues uno pensaría, ¿estamos en un sistema acusatorio o estamos regresando al sistema inquisitivo, ¿no? En fin, comparto totalmente la postura y la crítica que fija el autor en relación a este tópico de la prisión preventiva. Estaba también leyendo pues esta obra y me encuentro con guías de audiencia inicial, guías de audiencia intermedia, guías de juicio, que bueno, pues nos van a ayudar completamente para entender pues no solo la teoría en relación al proceso penal, sino pues la práctica ya aterrizada, y que pues estas guías, si uno las empieza a leer, pues no son guías teóricas, son en realidad pues guías prácticas de lo que está pasando en la realidad en las audiencias.
estaba yo leyendo que incluso hace referencia desde el primer momento de la identificación de las partes. Entonces, viene con el desarrollo temático de las audiencias, lo cual me parece que esto pues, es un apoyo gigantesco, no solo para los recién egresados que futuramente serán abogados, obtendrán su cédula profesional y estarán litigando en las audiencias, ¿no? Sino para aquellos operadores jurídicos como nosotros también, que bueno, pues que podemos pues, echar mano de esta herramienta y nutrirnos pues, un poco más dentro de los conocimientos para hacer mejores audiencias. En este sentido también me encuentro también pues, con cuadros sinópticos en relación a las etapas, con cuadros de las salidas alternas, acuerdo reparatorio, suspensión condicional, las diferencias que estos tienen, los cuadros en relación al procedimiento abreviado. Aquí, de nuevo, comparto una postura que fijó el autor en relación al procedimiento abreviado y nos dice, ¿por qué el juez de control únicamente tiene que establecer y verificar requisitos legales de forma? ¿Por qué nada más se limita a estos pues, requisitos que la ley fija, ¿no? No puede el juez de control entrar a valoración de prueba en el procedimiento abreviado, no puede entrar a valoración en relación a la culpabilidad de la persona, porque únicamente se está tomando esta práctica por parte de los juzgadores de verificar formalmente y de forma en relación a la autorización de procedimiento abreviado. Igualmente vuelvo a compartir, estoy también convencido de que el juez de control, por ejemplo, en un procedimiento abreviado, debería entrar al estudio de la imposición de la pena y por qué se está imponiendo esa pena, no nada más escuchar la propuesta del agente del Ministerio Público, sino que también tendría que establecer una valoración en relación pues, a los datos de prueba y con ello entonces buscar una graduación en la pena en el procedimiento abreviado. En este sentido, pues también comparto esta postura que toma el autor, nos desarrolla después la etapa intermedia, es un derecho comparado entre Colombia y México, me parece también pues excelente, y bueno, cierra con la etapa de juicio, en donde nos da tips, alegatos de apertura, en el desarrollo del interrogatorio, el contrainterrogatorio, en la reproducción de la prueba, nos da ejemplos inclusive de cada técnica de investigación. Estaba viendo los ejemplos que puso para hacer un interrogatorio, los ejemplos que puso para hacer un contrainterrogatorio. Y bueno, en este sentido no nada más se queda en vamos a definir qué es el interrogatorio, vamos a definir qué es el contra, sino nos pone ejemplos que pues, nos abre los ojos para ver y para establecer cómo podemos hacer un buen interrogatorio y un buen contrainterrogatorio. Cierra con los alegatos de clausura, nos da tips para hacer unos buenos alegatos de clausura y bueno, finalmente tiene otros tópicos, vi que también habla de los inimputables, vi también que habla de recursos. En fin, es una obra bastante completa. Yo, insisto, soy operador jurídico y voy a echar mano también de algunos tópicos que vi para utilizarlos en mis futuras audiencias, ¿no? Cierro con un par de reflexiones que también vi en su obra y que vuelvo a compartir, ¿no? Una de ellas fue que pues hay que eliminar la resistencia al cambio en los operadores que hay y en los operadores que vienen, ¿no? Seguimos encontrando resistencia al cambio, al sistema acusatorio, y bueno, lo vamos a ver en jueces, lo vamos a ver en fiscales, lo vamos a ver incluso en defensores. Y bueno, pues esta reflexión pues, es dirigida a los operadores jurídicos, en donde tenemos que aperturar, ¿no? Tenemos que tener ya en claro que esto ya es un sistema acusatorio, que no vamos a regresar al sistema inquisitivo y que de regresar al sistema inquisitivo sería pues una decisión retrógrada, ¿no? Y la última reflexión, en donde pues establece que hay que tener programa de capacitación para los profesionistas. Coincido totalmente, tenemos que prepararnos, tenemos que desde políticas incluso pues tener estos programas, estas capacitaciones para todos los, no solo operadores, sino los recién egresados, los que apenas van a litigar, los que van a estar ya próximamente defendiendo a una persona, acusando a una persona o bien como juzgadores, ¿no? Entonces, estos programas me parece que son necesarios. No me queda más que pues, felicitar al autor, al doctor José Luis Eloy Morales Brandt. Es una obra bastante completa. Insisto, yo pensé que solo era etapa de juicio y encuentro que desarrolla los tópicos pues de una manera muy amplia. Entonces, pues la verdad es que
pues es una obra que vamos a recomendar también a mis alumnos, recomendaré esta obra para que la tengan en su acervo y puedan echar mano pues de todos los conocimientos, los tips y las definiciones que nos da en esta obra. Lo felicito, doctor, y pues enhorabuena, y que pues este libro pues llegue a las manos de muchos estudiantes, muchos operadores, pues a todo aquel que esté interesado y apasionado por el derecho penal o procesal penal acusatorio. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias, maestro, por resaltar estos aspectos prácticos que contiene la obra. Es el turno de escuchar al maestro Arturo Luis Cosio Zazueta, quien es egresado de la Facultad de Derecho por la UNAM, quien realizó estudios de especialidad en ciencias penales y de maestría en la misma facultad, quien actualmente es profesor de carrera a tiempo completo en dicha institución y quien imparte diversas asignaturas como Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Juicios Orales en Materia Penal, y actualmente es el director del Seminario de Derecho Penal. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra. Antes que nada, pues quiero agradecer la oportunidad de participar en este evento a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado, obviamente al autor de la obra, al doctor José Luis Eloy Morales Brand, a la maestra Carla Vázquez también que intervino con aspectos de la invitación, muchísimas gracias. Y pues para mí ha sido un gusto escuchar a la doctora Diana Gabriela García Zamudio y al maestro Luis Bolívar Realpe Aviña, porque por un lado coincidimos en muchos de los puntos que han tocado. Ha sido también un poco angustiante porque se han ido tocando temas que yo pensaba incluir, pero que no vamos a repetir. Vamos a referirnos a otros aspectos, porque esta es una obra muy extensa, es muy vasta, desarrolla muchos temas. Yo también cuando me dijeron el título del libro, pensé que iba a ser sobre el juicio, pensé que iban a ser como pautas o guías de litigación por el nombre al hablar de prácticas y técnicas de litigación, pero pues fue una gran sorpresa cuando ya lo tuve físicamente en las manos y de verdad es que pues se envicia uno abriéndolo, revisándolo desde el índice, un índice que primero me desconcertó porque dije son muchísimos capítulos, luego me di cuenta que en realidad nada más son 2 capítulos, pero con muchos subcapítulos que podrían ser cada uno de ellos un propio capítulo por la manera en que se maneja el tema de una forma muy extensa. Vamos a referirnos primero a la cuestión de la estructura de la obra, como decíamos, son 2 capítulos. El primero, realmente muy breve comparado con el segundo, que son las bases del sistema penal acusatorio adversarial, pero que es muy interesante porque nos habla de temas, por ejemplo, a la luz del derecho comparado europeo y se va concretamente a Alemania y España, y son aspectos que son importantes para poder entender por qué regulamos las cosas como están. Como bien decía la maestra García Zamudio, no es nada más que te sepas un concepto, sino que sepas para qué es, por qué se concibe una cosa. Tenemos derecho comparado americano también, concretamente con Chile, Colombia, Estados Unidos, para después entrar a un ámbito de derechos humanos, derechos fundamentales y sus garantías. Esos grandes temas que todavía hoy en día parece que no nos ponemos de acuerdo de cómo se deben de llamar. Creo que a partir de la reforma de 2011, que también le pone mucho énfasis el maestro Morales Brand, incluso en los documentos que vienen en el disco compacto anexo, que viene más de, pues son decenas de leyes y de reformas, viene por ejemplo todo lo de derechos humanos, viene leyes de mecanismos alternos, Código Nacional, es decir, tiene toda una información jurídica que se agradece que se comparta y que se entiende que no la haya puesto en el libro, porque si de por sí el volumen ya son más de 680 páginas, ya con todos esos anexos hubiera sido muy difícil de manejar, pero de verdad está pues en archivos PDF muy sencillo de consultar y se agradece también ese apoyo, porque pues, nos está dando todo, doctor, nos está dando la teoría, nos está dando aspectos prácticos, nos está dando las normas, pues creo que es un instrumento que es de consulta obligada, no solo para los operadores, creo que todos los alumnos, las alumnas de cualquier escuela de derecho podrán aprender muchísimo de este libro y desde este momento yo lo recomiendo ampliamente. Ahora, también para cerrar con ese capítulo primero,
entra el tema del control de convencionalidad y constitucional. Y entonces yo dije, bueno, esto es un capítulo magnífico de introducción, pero luego ya el segundo es realmente largo y es realmente completo. El segundo capítulo se refiere al procedimiento penal acusatorio adversarial y a la litigación oral. Y nos habla de aspectos, y me voy a referir a los grandes temas nada más para que tengan una visión de lo que es como una especie de mapa de la obra, para luego hablar de algunos aspectos concretos, sin repetir con lo que ya tocaron la doctora García Zamudio y el maestro Luis Bolívar Realpe. Por ejemplo, nos habla de la finalidad del procedimiento, de los principios, de los sujetos procesales, operadores y auxiliares, y aquí lo hace de una manera muy completa, porque se refiere desde la víctima, el imputado, el fiscal, habla de los investigadores, y aquí nos habla de la policía, la problemática del informe policial homologado, bueno, el tema del informe policial homologado, nos habla de peritos, nos compara también con Alemania, Chile y Colombia, pero, por ejemplo, en el tema de la defensa, uno de los aspectos que toca y me parece muy interesante es la facultad de investigación de la defensa. Y es que dice el doctor Morales Brand, y yo estoy de acuerdo con él, pues la defensa también tiene que hacer una investigación. Así como nos dice que tiene que haber una carpeta de investigación o registros de investigación que tendría que tener la defensa, igual que la fiscalía o la víctima cuando está fungiendo en funciones de acusadora, pues coincido, la defensa, si vamos a tocar una teoría del caso activa, pues tiene que tener una investigación y tiene que tener un registro de investigación, que obviamente tendrá que ser materia de descubrimiento probatorio. Pero aquí, desde que habla de esta función de la defensa o de esta facultad, lo hace de manera muy interesante. Y también nos compara con Chile y Colombia. Nos habla de lo que conocemos como las UMECAS, que es la Autoridad de Supervisión y Ejecución de Medidas Cautelares, y salidas alternas, para por último referirse a los jueces, y nos habla del juez de control con sus diferentes funciones, del juez de juicio oral y del juez de ejecución, porque aquí abarca la obra, como ya lo dijeron quienes me acompañan comentando el libro, que se refiere incluso a la etapa de ejecución, que ahora sí que ni la Constitución lo hace así, y esto nos da una idea de lo completo que es esta obra que nos tocó en suerte comentar. Luego nos habla de reglas generales y ahí nos habla de las disposiciones de las audiencias, resoluciones judiciales, notificaciones, plazos y nulidades. Luego entra la teoría del caso y luego uno de los puntos que a mí me gustó más es en relación con la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba creo que es uno de los temas que más nos hace falta todavía aterrizar en muchos aspectos, resolver muchas cuestiones. Y creo que aquí, por ejemplo, empieza hablando de dato de prueba, medio de prueba y prueba, aunque en realidad ya en el desarrollo del texto parte del antecedente de investigación, y de alguna manera me parece, y coincido con él, que estamos hablando de lo mismo, pero que son diferentes denominaciones dependiendo de la etapa en la que estamos. Yo luego lo digo con los alumnos, cuando hablamos de dato de prueba, bueno, pues es una referencia a un medio de convicción. Pues un medio de convicción es un medio de prueba, nada más que todavía no se ha desahogado ante la autoridad jurisdiccional, concretamente ante el Tribunal de Enjuiciamiento, y de acuerdo a las diferentes disposiciones, pues nos va a dar un valor indiciario. Ya cuando esa fuente de información se desahogue en el juicio, pues ya obtendremos la prueba y le podremos llamar de esa manera oficialmente, o bien en tratándose de la prueba anticipada. Pero me parece muy claro la manera en que maneja este tema, que a veces parece que se confunde, porque pareciera que son cuestiones distintas y no lo son, surgen de los mismos medios, y lo que tenemos que ver es que, bueno, pues hay diferentes grados de aproximación o de desahogo, por decirlo de alguna manera, en sede administrativa y en sede judicial, y creo que aquí queda muy claro. Nos habla de cadena de custodia, nos habla de reglas de la prueba, nos habla de los aspectos de persuasión y valoración, actividades de investigación, se va el tema de la inviolabilidad corporal, del domicilio y de las comunicaciones, y todo esto lo trata de una manera muy, muy interesante. Ahora, luego ya entra a lo que es un capítulo bueno, un subcapítulo que tiene varios subcapítulos que son como por apartados, que se refiere al procedimiento penal ordinario. Y entonces empezamos con la fase inicial o de investigación,
luego entra las salidas alternas o formas de terminación anticipadas del proceso, y luego ya entra la fase intermedia del juicio. Y aquí, por ejemplo, encuentro algunos aspectos que normalmente no se desarrollan tan cuidadosamente. Por ejemplo, en cuanto a las incidencias de previo y especial pronunciamiento, generalmente pues decimos en qué pueden consistir, pero aquí nos habla de una manera muy interesante de cómo plantear las cuestiones de incompetencia, litispendencia o conexidad. Ahí toca el tema, por ejemplo, de la acumulación. Otra incidencia que nos plantea de previo y especial pronunciamiento serían las faltas de requisitos de procedibilidad, las causas extintivas de la acción penal, y una que me pareció muy oportuna y muy bien tratada, que es la de la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados a hablar del non bis in idem o del ne bis in idem, como lo denomine cada quien, como esta prohibición de juzgar doblemente a alguien. Pero aquí lo toca incluso el maestro por un aspecto hasta de la cosa juzgada parcial. Y eso me pareció muy interesante, porque se está refiriendo a una justicia de precedentes, diciéndonos que finalmente una sentencia crea derecho y como tal tenemos que invocarlo, no probarlo, aunque sí aclara el derecho extranjero sí se prueba. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos está hablando, por ejemplo, de que si un juez ya declaró ilegal un elemento probatorio, un dato de prueba, un medio de prueba, por violación a derechos fundamentales, no se puede revalorar como algo lícito por otro juzgador. Y eso me parece que es muy interesante, porque normalmente estamos acostumbrados a que con cada autoridad hay que irlo planteando. Y nos dicen, no, pues acompáñale la resolución, la ejecutoria, y demuéstrale que ya se pronunció una autoridad y ya hay un precedente judicial y tendrá que tomarse en cuenta. Entonces me pareció muy, muy interesante ese punto, por ejemplo. El alcance del artículo 23 nos explica muy bien la prohibición de la absolución de la instancia, que normalmente como que se repite nada más como formalmente y no se maneja. Por ejemplo, en cuanto a la etapa intermedia, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba nos da consejos valiosos. Por ejemplo, dice, finalmente el medio de prueba es de quien lo ofrece. Si yo ofrezco un medio de prueba y la parte contraria no lo ofreció, y yo no llamo al medio de prueba para que se desahogue en el juicio, pues la otra parte no va a poder hacer nada. Entonces, por ejemplo, él nos pone hasta una fórmula diciendo, por ejemplo, se ofrece la testimonial del testigo X para el efecto de poder contrainterrogarlo en caso de que el oferente no lo desahogue en juicio. Y esto, pues es una cuestión fundamental porque aparte nos está anunciando, lo ofrezco para contrainterrogatorio, pues entonces ya estás casi obligando a la parte contraria a que sí lo desahogue en directo para que no se quede nada más con ese desahogo en contrainterrogatorio. Nos da consejos para los alegatos para el debate de admisión de pruebas en relación con el objeto y finalidad de la misma, la pertinencia, la utilidad, la ilicitud o la exclusión por los diferentes motivos, ser dilatorio, ser impertinente, ser innecesaria, etc. En cuanto a la fase principal, para apurarme, pues no quiero extenderme, quiero que tengamos la oportunidad de escuchar al autor, nos habla, por ejemplo, ya lo decía también mis compañeros, concretamente lo decía también el maestro Bolívar en una forma más concreta, las técnicas para litigación. Nos habla de técnicas para superar o evidenciar contradicciones, para refresco de memoria, nos pone el texto de cómo fijar las bases, cómo manejar la herramienta de manera muy práctica, porque esto es de lo que yo me he dado cuenta que les cuesta más trabajo a nuestros estudiantes y a muchas de las personas que ejercen esta materia en este sistema. En cuanto a las objeciones, por ejemplo, nos pone un cuadro que es valiosísimo en cuanto al tipo de objeciones y la explicación de en qué consiste cada una de ellas. Nos habla de cómo reproducir el medio de prueba que ya fue desahogado en forma anticipada. Lo hace en forma muy breve, pero muy importante. Es prácticamente casi un párrafo, pero valiosísimo porque es la manera en que vas a llamar al medio y luego vas a explicar que ya está un registro para que una vez que se compare que es el mismo que tiene la contraparte, se pueda reproducir. Nos habla de los pasos para la producción de la prueba material, es decir, es muy completo, luego se va a la fase de ejecución y después ya nos habla de procedimientos de acción penal por particular,
de procedimientos para inimputables, para personas jurídicas. En cuanto a la impugnación, nos la refiere en cuanto a la etapa de investigación, en cuanto al proceso, a la ejecución, al amparo. Nos habla del derecho de indemnización, luego expone una reflexión final que ya se refirió el maestro Bolívar, y también, como decía la maestra García Zamudio, nos da unos casos prácticos al final en los que prácticamente nos está poniendo como para prácticas de litigación los antecedentes o registros de una investigación, qué nos dice el informe, qué nos dice la policía, y de alguna manera pues nos da una posibilidad de aplicar todo lo que viene en el libro a casos concretos de una manera muy seria. También me gustó el anexo 1 que se refiere a escuchar al imputado en el proceso penal y que toca temas como esta cuestión de la búsqueda de la verdad y la confesión. Un poquito yo lo podría decir casi, pero es que una cosa es que busques la verdad y otra cosa es que quieras forzar la confesión. Nos incluye reflexiones sobre la tortura, sobre la naturaleza, fines y alcances de la declaración del imputado, entre otras cosas. Entonces, de verdad recomiendo mucho la obra. Me pareció muy completa, me parece que incluso podría llamarse teoría, práctica y técnicas de litigación, porque aunque sí va muy enfocado a aspectos prácticos y nos da consejos muy valiosos, también nos da un soporte teórico que es fundamental. Yo diría que estas 682 páginas, incluyendo el índice temático, que tampoco está nada mal, viene por temas y cuál es el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que lo regula. Todas estas páginas, toda esta obra no tiene desperdicio, de verdad lo recomiendo ampliamente, felicito a su autor y me felicito de haber podido participar en este evento porque tuve la oportunidad de conocer una obra, lo confieso, no la había visto nunca, y pues de verdad es que creo que voy a manifestarme ya como su seguidor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cosío, por la descripción tan detallada de la obra. Es el momento de darle el uso de la voz al doctor José Luis Eloy Morales Brandt. Voy a leer una breve síntesis curricular del mismo. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, de Madrid. Cuenta con diversos certificados. Es doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Doctorante en Ciencia Forense por el Instituto de Ciencias Jurídicas, igualmente de Nayarit. Cuenta con una especialización judicial por parte del Poder Judicial de la Federación. En su experiencia profesional es profesor, investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, director de la carrera de Derecho, cuenta con un premio al mérito en la investigación en el 2019, es miembro del claustro de doctores de la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del comité de doctorado por la UNAM y también por el INACYT. Entenderán un poco ahora el motivo de la obra, ya que es litigante, asesor y consultor en el sistema de justicia penal acusatorio y también en temas de derechos humanos. Tuvo la oportunidad de laborar en la Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República, en el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública, en el Poder Judicial del Estado y también laboró en la Fiscalía General del propio Estado. Cuenta con más de 50 artículos publicados en diversas revistas, tanto nacionales como internacionales. Cuenta igualmente con un acervo de 30 libros publicados como autor y como coautor. Y pues evidentemente es el motivo de estar con nosotros y de compartir sobre esta obra. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primeramente agradecer al doctor Raúl Contreras por poder estar aquí con todas y todos ustedes. También a la doctora María Guadalupe Fernández por el apoyo en esta presentación. Obviamente a la maestra Carla Vázquez, porque fue una de las precursoras de que estemos aquí y la cual le agradezco mucho, no solamente la amistad, sino todo el trabajo que está haciendo tanto en la UNAM y fuera de la UNAM para la implementación de este sistema penal acusatorio. Y pues agradecer también a la doctora Gabriela García, al doctor Arturo Cosío y también al maestro Luis Bolívar por sus comentarios.
Primero, bueno, gracias porque me doy cuenta que sí leyeron el libro, entonces eso es muy bueno. Sí, porque me ha tocado estar en algunas otras que nomás he entrado en el inicio, pero no, aquí es muy evidente que le llamó la atención y eso es muy bueno para mí, para el mismo texto. Para no, ya prácticamente lo han dicho todo en parte de lo que está ahí. Obviamente la idea de una presentación de un libro es motivarlos a que se metan al texto, a que lo sientan, a que lo lean, a que les deje algo, como decía Kafka, que interés va a tener un texto si no te da un golpe en el cráneo y prácticamente te hace ver más allá, ¿no?, de otras cosas. Y pues bueno, la idea del texto o del libro es parte de las investigaciones que he realizado aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero también me tocó trabajar el proceso de implementación. En parte con USAID apoyé un poco a lo que fue tanto el proyecto de reforma constitucional, análisis y consejos, no más que eso. Luego al final ya hizo otro proyecto, y también a lo que estuvo trabajando en un primer momento con el Código Nacional de Procedimientos Penales desde el sexenio de Felipe Calderón, que se presentó un proyecto también que al final cambió muchas de esas cuestiones. Y también aquí en mi estado, particularmente aquí en Aguascalientes, que me tocó algo lo que podemos comentar, es que después de que Nuevo León ya tenía un instituto de investigación, en el Instituto de Defensoría Pública, que era de los pocos, o prácticamente el pionero en esa parte, logramos también meter eso aquí en Aguascalientes y otro tipo de cuestiones. Y todo ese contexto del trabajo que se estuvo haciendo a través de la investigación y obviamente la cátedra fue lo que originó este libro. Decía la doctora Gabriela que se ve que es un trabajo de años. Sí, sí es un trabajo de años. De hecho, lo empezamos allá en los estudios del doctorado en Sevilla, con la cuestión de la reforma al sistema de justicia penal de México, y ahí empezamos a trabajar con estos textos, con estas investigaciones, primero con eso, con un proyecto de reforma al sistema, luego con un sistema acusatorio, luego ya nos metimos a la práctica forense, hasta llegar a este texto que es como la culminación de sus antecedentes. Y lo que buscábamos, o lo que busqué en este texto, espero haberlo logrado, ustedes que lo pudieron leer, y a todos y todos que también los invito a que lo lean. Lo que yo buscaba es, porque van a decir ustedes, y es cosa de que se metan al Google y echen un clavado y le busquen. En la actualidad ya hay miles y miles de textos del sistema penal acusatorio en México, del proceso penal, que de la etapa intermedia, etapa de instrucción. Y si se meten a leerlos, el 99% son pura transcripción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y no hay nada más. Es puro, o sea, nos venden la transcripción del código como libro. Y más los que anduvieron ahí implementando en todo México, ¿eh? O sea, peor, o sea, así, a producir libros y libros y libros como si fueran conejos, y casi todo era nomás transcripción de leyes. No dan nada, no dan pie, argumentación, no dan base del porqué, el entendimiento, las estructuras. Y lo que tratamos de hacer aquí fue eso. Bueno, primero, ver qué es lo que se quería realmente o se quiso hacer en México con el sistema acusatorio, y no solamente a partir del 2018, como también lo comentaron, sino desde prácticamente la Constitución del 17, cuando se copiaron estructuras de la Constitución estadounidense, pero luego que no se llevó a cabo, y bueno, la aterrizamos ahora en el 2008, y qué es lo que se quiso hacer realmente con el modelo acusatorio, y qué es lo que está pasando en la realidad con ese modelo procesal penal acusatorio, que esas son cuestiones muy distintas. Uno de los argumentos esenciales era, bueno, vamos a unificar, vamos a tener un Código Nacional de Procedimientos Penales para homologar, y la homologación no sé en dónde está. Está en que aplicamos un código, pero igual vamos con cada jueza, con cada juez, y nos toca cada cosa que dices, bueno, ese Código Nacional, ¿de dónde lo sacaron? Porque yo no lo conozco. Yo no sé de dónde salen esos principios, no sé dónde se inventaron, y lo único, lo que puedo ver, o lo que vemos mucho, y esto es una frase del doctor Leonardo Moreno, también que lo sigo y lo leo mucho, apreciado, también Carla lo conoce bien. No sé, ha llegado comentarios, una vez platicamos, y decía, es que la ignorancia regularmente se ampara en la regla. Entonces, siempre es, vamos a ver si hay algo en el código, y si no, pues vamos a inventarnos qué nos dice, y sacamos con criterios que tristemente reflejan, y como bien lo comentó también el maestro Bolívar en la última parte,
reflejan que mucha de la capacitación del sistema penal acusatorio que se dio en México fue solamente irles a leer las leyes, irles a repetir lo que decían las leyes y no entender el por qué se buscaba esa parte, ¿no? No entender qué es lo que estábamos tratando. Ahora, esto no es de México. Vamos a decir, bueno, y esto es muy común en México y América Latina, porque luego también hay un reflejo en esa parte. He tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, trabajando capacitación con fiscales de Honduras, de Argentina, y hemos visto muchas cuestiones similares en esos contextos, sobre todo en las malas prácticas, es lo triste. Luego cuando llegaba yo a dar clases a otros estados o pláticas, luego les decía, todo lo malo que diga es de Aguascalientes, no se vayan a molestar, todo lo bueno que digan es de aquí. Pero luego cuando terminaba la charla se acercaron conmigo y me dijo, no, usted conoce muy bien Baja California, usted conoce muy bien Chihuahua, porque todo eso es de acá. Y en mi vida había litigado allá, y lo que decía eran las prácticas que se daban allá, exactamente igual en Aguascalientes, exactamente igual en Yucatán, tanto el sistema tradicional como del actual. Y mucho se ha querido, pues está buscando reimplementar el sistema tradicional inquisitivo disfrazado de oralidad, disfrazado de acusatorio. Eso es una triste realidad y que no solamente es con los operadores, que incluso lo estamos viendo luego también con criterios jurisprudenciales que dejan mucho que desear y que también los platicamos en el texto y los cuestionamos, ¿no? Lo que tratamos de hacer en el texto, como decíamos, es no simplemente repetir lo que ya está, sino obviamente lo bueno, reforzarlo, lo inadecuado, de establecer por qué, generar con conciencia de por qué es inadecuado, pero no solamente generar por qué es inadecuado una crítica, sino establecer el cómo se vería mejor o es mejor la dinámica en esos puntos. O sea, lo que queremos hacer con este libro, además obviamente de formar, y lo dije bien, de deformar a los que ya están formados. Hace un momento lo comentaron, los que ya estábamos en el sistema, porque yo estuve también en el sistema tradicional, mucho tiempo trabajé en Procuraduría, en Poder Judicial dentro del sistema tradicional, pero no me gustaba. O sea, desde ahí yo entendía distinto y ya me metía a las ondas, como lo comentaron en su momento también la doctora García, de Ferrayoli y el garantismo y todo ese rollo que ya tenía años, pero que en México empezó apenas en los 2000 a entrar, cuando ya desde un buen rato Alessandro Barata lo había planteado y luego Ferrayoli lo retomó y nomás nos fuimos con Ferrayoli y dejamos a Barata a un lado, que fue realmente el padre del garantismo, Alessandro Barata. Y vemos cómo, o sea, había muchas cosas que a mí no me gustaban, pero trataba de modificarlas. El riesgo no está, creo yo, en las personas que ya tienen años trabajando en el sistema y que lo único que hicieron fue pues, nombrarlos ahora juezas, jueces, fiscales y defensores en un nuevo sistema, pero con la forma de pensar y de trabajar el anterior sistema, que ahí es donde viene el problema. Pero el riesgo está con las y los nuevos. O sea, los que en la actualidad ya formamos en las universidades con el nuevo esquema y que luego nos los encontramos en la práctica y que están más conservadores que los anteriores del esquema, ¿no? O sea, de que llegan y chocan con las estructuras. Pero bueno, lo que tratamos de hacer desde el libro es eso, abrir esa mente, abrir esos ojos, esa realidad a otros esquemas, a otras formas de entender el derecho, pero no solamente a nivel, vamos a decir, opinión. Como bien lo dijo el doctor Cosío, tiene una base teórica, tiene una base normativa, tiene una base jurídica, una base de principios de derecho internacional y también una base operativa. O sea, mucho de lo que ustedes están viendo en ese texto no fue de que se le ocurrió a Eloy y qué ideas tan buenas de Eloy. No, si esas fueran mis ideas, yo estaría trabajando en la NASA seguramente, ¿verdad? No vamos a esa parte, sino que son cuestiones que hemos visto en la práctica, diariamente estamos al día con día, hemos comentado con otras compañeras, compañeros y hemos logrado conjuntar esto en un texto que espero que a todas y a todos los que estamos aquí sea una herramienta. O sea, lo que se busca en una parte del texto, digo, esta cuestión no es una herramienta para generar un conversatorio y generar nuevas y mejores formas, ¿no? O sea, no es como una imposición, algo por el estilo, al contrario, es como un punto de partida para que todas y todos logremos implementar un verdadero sistema penal acusatorio en México.
Les agradezco nuevamente, agradezco mucho a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la División de Estudios Posgrados, a ustedes, a doctora Gabriela, al doctor Arturo, al maestro Bolívar, a la maestra Carla, por la invitación, por hacer posible esta parte y sobre todo por haberme leído, que creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, a veces Carlos Ruiz Zafón en una de sus novelas establece algo que los libros nos eligen, ¿no? Nosotros no elegimos a los libros y que a veces leemos los libros y parece que los libros están escritos para uno. Bueno, esa es la pretensión de este texto. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, querido doctor. La verdad es que ha sido muy fructífera esta presentación. Estoy segura de que habrá otros vínculos y que generaremos redes de trabajo. Muchísimas gracias a todas y a todos nuestros seguidores. Les deseamos que tengan una excelente tarde.